con este frío nada mejor que un buen mate. Hoy quiero hablar sobre la inflación en Argentina. Aclarar algunas cosas porque veo que se dicen cosas que son, cosas que no son, tanto de gente que no sabe como gente que sí sabe que dice cualquier cosa. Yo soy del año 93 y simplemente la vi crecer con gobierno tras gobierno. Todos los políticos que yo escuché, sin importar el color político, la ningunearon, dijeron que era una sensación, dijeron que no, si tenés inflación es que no sabe gobernar, dijeron que si ellos eran electos presidentes, aún siendo ellos los ministros de Economía, la iban a arreglar, un montón de cosas. Hasta que en el año 2023 lo elegimos a Javier Milei en una situación totalmente particular. Estábamos al borde de una hiperinflación con un ministro que dejó en el último mes una inflación del 25,5 mensual. Ya veníamos de una Ese inflación no es, es acumulada el que está anual allá. del 200%, por ahí. Tampoco La es gestión ese, es el llegó a otro, el que tener está a la una derecha del que inflación está del mirando. 900% de inflación acumulada de Alberto. Y hoy, Milei, tenemos una inflación del 311. Bajó radicalmente, no se puede negar. El dólar está estable, no se puede negar. En comparación de gobiernos anteriores, no se ha movido, porque tenemos Cristina, 2007 hasta 2015, dólar a 3 a 15, lo multiplicó por 5. Macri, de 15 lo dejó en 90, porque sacó el cepo y lo volvió a poner y se lo dio a Alberto y midiendo por el dólar paralelo te da ese dólar. Alberto, de 90 lo dejó en 900, le puso un cero. Y ahora Milei de 900 a 1500, te da un 70%. Pero ¿a qué es lo que voy? Cada uno agarró una situación y la empeoró. Siempre dejaron que la inflación siga estando, nunca la mejoraron, nunca atacaron el problema de raíz. Porque también es como, hay cosas que son verdades, sí, la inflación, una de las grandes causas es la emisión sin respaldo, simplemente de que vos no sabés manejar las cuentas y tenés una máquina de imprimir dinero, sí lo es, pero también es como decir cosas de medidas que no estás prolijando la casa, es decir, como diría Alfonsín, poner la casa en orden. Hay muchas cosas que se podrían haber hecho, sí, pero Milei decidió utilizar una herramienta principal, acorde con Nico Giacomini, y que es verdad. Que es utilizar el tipo de cambio, anclar el tipo de cambio para bajar la inflación. En Argentina esto está condenado a fracasar. Se utilizó el tipo de cambio como herramienta para combatir la inflación. Yo voy a dejar el dólar a 1500, no voy a devaluar y la inflación va a tener que ceder. Hoy en día estamos de vuelta a niveles de 2017, casi 10 años atrás. Tenemos una inflación anual que ronda entre el 30-40%, considerando que venimos de una que estaba pedo por los aires. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Es parcialmente efectiva? Sí, pero hay un montón de cosas más que puedes hacer que implicaría como baja de impuestos. Yo no veo conexión de este gobierno y recorte de impuestos, no veo la conexión. Sí se hizo como un trato de la ley bases y demás, pero no veo como que todo el tiempo se me venga a la cabeza de Milei quiso bajar el IVA, Milei quiso bajar ingresos brutos, Milei le puso un paro a los gobiernos para que bajen sus impuestos provinciales. No veo ese mensaje. Esa narrativa no está. Se utilizó el tipo de cambio fijo. ¿Y qué implica esto? Antes, lo que vos tenías con inflación se te licuaba con la devaluación. Si nos vamos lo más cercano atrás, Martín Guzmán, el primer ministro de Economía de Alberto, Por parte de él. tenía el tipo de cambio atado con inflación en el sentido de que si vos tenías un 5% de inflación, ibas a devaluar un 5%. Una gran aclaración, tenías un cepo enorme en ese entonces. Hoy en día no tenés un cepo tal así, pero sí seguís teniendo un cepo para las empresas. Hay que decir las cosas como son. Entonces, ¿qué es lo que vos haces el cálculo? Si vos agarrás la inflación y la comparás con la devaluación, ves que con Alberto, si vos te quedabas en dólares, te guardabas en el colchón,
estaba respaldada la inflación. Te da inflación 911, devaluación 950. Ganaste algo. En el caso de Macri es un poco más. Te da por 300 y la inflación te dio 250. En el caso de Milei es al revés. Tenemos un caso de más de 300 de inflación, para ser concretos, 311, y una devaluación del 70. Cuando vos restás las dos cosas, te da 240. ¿Y qué va con esto? ¿A dónde fue ese número? Porque ese número no es un capricho, es decir, ese número es un reflejo de que las cosas se movieron y aumentaron de precio. Pero antes, como vos tenías devaluación, todo eso medido en dólares seguía igual. Ahora, como esa pata la cortaste, todo eso empieza a valer más. Y cuando empezás a verlo, ves que se nota en el sentido de que todo lo que vos comprás, sea comida, alquiler, transporte, viajes, todo, en medido en dólares empieza a aumentar. Es decir, no es por nada que ahora viene gente de afuera y te dice Argentina está carísima cuando lo comparás con los países vecinos. Tenés que compararlo con los países vecinos porque es con lo que la economía más se te asemeja. Pero no solamente eso. ¿Qué es lo que dice Diego Giacomini? Vos vas a tener una apreciación que es todo en dólares va a subir. Tu economía se va a congelar porque la inflación se va a ir en baja y una consecuencia natural es que las cosas se retrotraigan, es decir, no haya tanta actividad como antes. A ver, antes era común de que vos compres dos cosas o tres de las que necesitabas por miedo a que el día de mañana o por la inflación o por lo que sea no ibas a tener la plata para poder comprarlo. Esa era la incertidumbre y era una realidad. Era así la cosa. Hoy en día estás en un plano totalmente contrario, es decir, te lo preguntás dos o tres veces si lo compras para ver si tenés la plata o no para hacerlo. La perspectiva cambió radicalmente. En todo esto, lo que dice Diego es, la economía se te va a enfriar, a los negocios no van a tener vía de financiamiento. ¿Por qué? Porque vos con el tema de las tasas no tienen acceso. Hoy en día una tasa de un préstamo para una empresa está alrededor del 90%, sin contar demás gastos. Pero cuando vos tenés un tipo de cambio fijo es como pedir casi un 90% en dólares. Y lo están matando para una pyme, para un kiosquero, para el que arranca. De un 90%, pero la tasa de plazo fijo es de un 30%. O sea, vos tenés, si pones tu plata a trabajar, tenés un 30% asegurado por el plazo fijo, mientras que si pedís es un 90%. Ese spread es enorme. En otros países tendría que ser 2 o 3 puntos, no el triple del otro. Ahí hay un gran problema. Después lo que te pasa es, no tenés financiamiento. Tenés que deshacerte plata del colchón por si es que tu negocio le va mal, para gastar tu gasto de los impuestos, de empleado, lo que sea. Para estar otro mes más, tenés que empezar a liquidar reservas. Entonces lo que dice esto Giacomini es, vos vas a entrar en una espiral donde no vas a poder crecer, no tenés financiamiento, tenés que liquidar reservas, y el que liquida reservas, que quita la plata del colchón para pagar sus gastos corrientes, ese es el que da la oferta para mantener el dólar fijo, así. Porque lo que dijo es, vos necesitas, y recordémonos que Giacomini escribió varios libros con Milei de cómo hacer este plan. A lo que quiero llegar es, ante esta situación, a los negocios le va a ir cada vez peor y entonces se le va a ir bajando la actividad. Al bajarle la actividad también se le va a ir bajando la inflación en general, porque es como la inflación va a ser un termómetro de la actividad de la economía. No deja de ser eso. Acá en Argentina era muy común de que dos o tres empresas cazaban en el gallinero, que en la jerga es para decir, dos o tres empresas tenían una coronita, un trato especial para hacerse de un producto que el resto de la gente no podía conseguir y sí o sí estaban obligados a acudir a esta persona como el monopolio y pagar un bien que afuera valía un tercio de lo que lo pagamos acá con sobreprecio. Todos esos monopolios se empezaron parcialmente a disolver y abrir las importaciones. Al principio es todo plata dulce, y nunca mejor dicho de la película, es decir, al principio todo es fiesta. Te vas afuera y es más barato que en Argentina,
compras importados que siempre quisiste mucho más baratos que la opción berreta local, eso es una realidad. Pero es como decir, no es todo gris, digo, no es todo blanco ni negro, hay grises en el medio. Lo que advierte Giacomini es como que va a haber un plan, básicamente el plan apagón, que es, vos vas a llevar la economía a un punto tal de que la inflación o va a desafectar la economía local o el gobierno no va a poder sostener con esto y va a tener que hacer cambios. Los cuales ya tuviste señales de que esto ya ha pasado, es decir, tenés intervenciones del FMI y del gobierno estadounidense porque por medios propios no podés llevar el plan a cabo. Pero después en tema de economía también hay otras cosas como grises, cosas que no cierran, porque por ejemplo, ¿se ha liberado un poco la economía? Sí, pero no del todo, porque todavía seguimos teniendo casos de, por ejemplo, un iPhone acá, lo pagás 3 veces lo que vale afuera, eso sigue pasando. Mirgor sigue existiendo, básicamente la ensambladora principal de Tierra del Fuego, donde pasan todas las cosas importadas y se venden acá teniendo una preferencia sobre el resto. Pero la pregunta persiste, ¿dónde iremos a parar? Es decir, acá todavía no se ha logrado un cambio significativo en economía, y cuando digo cambio, digo que este cambio sea sustentable, que lo pueda mantener en el tiempo, porque esta situación de que vos, por ejemplo, cuando salís a comer acá en Argentina, te vale 3 veces, 4 veces lo que te vale Uruguay, Bolivia, Brasil, no es sostenible, porque significa que vos cuando lo ves y lo comparás con el resto de países, también es una decisión de negocio para la gente de afuera, es decir, ¿dónde me conviene poner mi plata a trabajar? ¿Dónde la tengo que invertir? Porque no es solamente decir cómo acá o cómo afuera, es dónde voy a poner un negocio. Entonces la pregunta merita, es decir, esto, ¿lo podemos sostener en el tiempo? ¿Podemos tener esta realidad aguantándola y poder crecer más a esta o no? Porque el otro tema que queda a responder todavía, está bien, bajamos la inflación y todo lo demás, pero ahora todos nuestros, ahora todos nuestros bienes, trabajo, todo lo que implica en Argentina, es mucho más caro que los países vecinos. ¿Y cómo es que te vas a abaratar sin una devaluación? Porque solamente hay dos formas de hacer esto. En teoría solamente hay dos. O todos los agentes en la economía, es decir, toda la gente que tiene un negocio hoy en día dicen, muchachos, esto no puede más, no bajamos el precio nosotros y sincronizamos en bajarnos el precio entre todos. O B, el gobierno lo hace devaluando con el tipo de cambio. ¿Y qué creen que es lo que es más posible que pase? Lo segundo. El tema es que estamos en un tema muy peliagudo. Siempre uno quiere lo mejor para el país y no quiere ser como categorizado, como decir, pro Milei o pro pedonista, ni mucho menos. Hay que tener un pensamiento crítico y decir dónde, hacia dónde vamos todo esto y hacia dónde vamos construyendo algo que podamos mantener el día de mañana, porque ese es el gran tema. Es decir, ¿esto tiene futuro o no? Y en estas circunstancias, la verdad que no, porque vos tomaste la inflación, perfecto. Ahora después es, ¿cómo haces que volvemos a ser competitivos? Porque viene un inversor de afuera y dice, che, pero me conviene más Uruguay o Brasil antes que Argentina. Es decir, la tasa te mata, no hay actividad, no hay nada. ¿Cómo es que creces? Experto en crecimiento con o sin dinero. ¿Dónde está? Y la gran respuesta es, hoy en día no lo ves. Ese es el tema, porque importar de afuera un producto chino, eso no es crecimiento.